88, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor, como siempre, cordial bienvenida a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Apasionante la recta final del libro de Números, libro de Bamidbar. Mucho tema que tratar, por supuesto. Avanzaremos en algunos temas en particular. Dimos comienzo con la importancia del tema referente a la palabra, al cumplimiento, a la ley de los votos, las promesas. Y por supuesto, ayer me enfoqué particularmente en el tema que tiene que ver con lo que decimos, con lo que mencionamos. Pero por supuesto, por favor, recordemos que tiene que ver particularmente con lo que prometemos al Padre. Cuando prometemos al Padre, cuando prometemos cumplir con los misbot, cuando prometemos cumplir con los mandamientos, cuando prometemos a Hashem cumplir con nuestras ofrendas, cuando prometemos, y esto es muy particular hablando del tema de las ofrendas, cuando nos encontramos frente a una circunstancia, a una prueba o a una adversidad, regularmente entramos en ese tiempo de trato con Dios y entonces hacemos una conversación íntima, muy personal con Dios y decimos: Padre, si me pasas de esta situación, si me llevas hasta ese lugar, si mi familia está protegida, si no hay escasez en mi casa, si me das provisión, pan para vivir, entonces la ofrenda, el diezmo, apartaré para ti. Es muy interesante. La pregunta es: ¿estamos cumpliendo con lo que sale de nuestra boca? Ese es el tema de ayer, mucho tema que tratar allí. Lastimosamente el tiempo no nos lo permite, pero voy a dejarles algunos textos que sí me gustaría que, por favor, haciendo un pequeño cierre a la jornada de ayer, usted los tenga en casa y léalos, por favor, prométame, cúmplalo, que los va a leer. Santiago capítulo 3, verso 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras, pero por más tropiezos que tengamos, no podemos faltar a las promesas que ya hemos hecho. Salmo 34:13, Salmo 14:3, Proverbios 10:14, Proverbios 18:7, muy interesante: la boca del necio es ruina, atención, la boca del necio, es ruina, necio sin Dios. Proverbios 18:7, Proverbios 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que aman el cumplir y los que aman el decir bien, entonces, ¿qué dice la palabra? Comerán de su fruto. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, conservará su vida. El que mucho abre sus labios, terminará en ruina. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Proverbios capítulo 13, verso 3. Proverbios capítulo 16, verso 24. Panal de miel son las palabras que traen aún medicina al alma. ¡Wow! Amén. Proverbios 17:20. La lengua pervertida cae en el mal. Solo quise mencionar estos textos, repito, para como hacer un pequeño cierre a la actividad que veníamos hablando ayer respecto a la importancia de los votos, las promesas y el cumplimiento de todo cuando nosotros le presentamos a nuestro Padre Eterno. Seguimos en nuestro texto del libro de Números. Vemos cómo después de que viene esta historia, en el capítulo 31 nos habla de la venganza de Israel contra Madián. Ese tema, si el Padre Eterno me lo permite, lo veremos mañana. Pero quise avanzar un poco para ir al capítulo 32. Es decir, voy al capítulo 32, pero mañana veremos el capítulo 31. ¿Por qué el capítulo 32? Porque este capítulo me parece apasionante y tiene mucho que ver con nuestros días, en el tiempo en el que habitamos hoy. Vamos a leerlo en su contenido general y luego tomaremos la conclusión del tema. Capítulo 32, libro de Números, trae un título y nos dice Rubén y Gad. Por favor, observen que aquí nos habla en primer lugar de ¿quién?
de Rubén. Recordemos quién es Rubén, el primogénito, aunque perdió su primogenitura, pero es el primogénito. ¿Hijo de quién? De Jacob y ¿quién? Muy bien, Raquel. Ahora, Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Observen, al oriente del Jordán. Al oriente del Jordán. Porque para la tierra prometida debían pasar el Jordán. Pero aquí el título nos dice que Rubén y Gad se establecen a la zona este del Jordán. Veamos por qué se sucede esta historia. Capítulo 32, verso 1, léalo conmigo. Vamos a leer todo el texto, repito. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Subraye aquí, por favor, esta palabra ganado, porque vamos a ver en cuántas ocasiones en los primeros versos nos menciona la palabra ganado y entenderemos el por qué se hace tanta referencia a esta expresión. Tenían entonces una inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Verso 2. Vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Observe que aquí ya nos cambia la posición de los nombres. En primer lugar nos habla de Rubén y Gad, pero en el verso 2 nos dice los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Muy importante, no lo voy a definir ahora, pero solo quiero que observe la lectura como este pequeño cambio de posición. Primero Rubén, luego Gad. Luego nos aparece primero Gad y luego Rubén. Muy importante. Y hablaron con Moshe y al sacerdote Eliezer y a los príncipes de la congregación diciendo, muy importante, vienen estas dos tribus representadas en Rubén y Gad y hablan ¿con quién? Con Moshe, por supuesto, ¿con quién? Con Eliezer, porque ya no está Aarón, ahora está su hijo, y además con los jueces que conforman el pueblo de Israel, los príncipes de la congregación diciendo, atención al verso 3, Atarot, Dibón, Jazer, Minra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. Estos nombres pareciese ser, mencionándolos así tal cual el verso 3, que no nos indiquen realmente mucho. Pero lo interesante aquí es ver cómo estos dos, Gad y Rubén, estos dos hombres, tienen claridad de cada uno de estos nombres. ¿Por qué? El verso 4 nos indica. La tierra que Yahweh hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Aquí tenemos que hacer una voz de exclamación. ¡Oh! ¿Y cómo es posible esto, verdad? Estas dos tribus, en Rubén y en Gad y Rubén, lo primero que nos mencionan por 4 ocasiones continuas es la palabra ganado, 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 ganado. Ellos vieron que estas tierras, dice en el verso 4, las tierras que Yahweh hirió. ¿Por qué hace referencia a las tierras que Yahweh hirió? Porque recordemos que Israel viene de enfrentar a 2 reyes, a Sihón y a Og. Y cuando enfrentaron a estos reyes, lo que conquistaron fue precisamente todas estas tierras, estas ciudades que nos menciona el verso 3, Atarot, Dibón, Jazer, Minra, etc. Y ellos observaron, recuerden que cuando se hace la victoria de estas guerras, lo interesante aquí es que Israel se apropia del botín, de toda la riqueza de estos reyes, de estas ciudades. Y podemos observar por la lectura que evidentemente Rubén y Gad se apropiaron de un gran número de cabezas de ganado. Es decir, ¿por qué? Porque tipológicamente hoy, al igual en el siglo XXI, los ganaderos o el ganado tipifica ¿qué? Muy bien,
tipifica el dinero. Dígalo conmigo, dinero, dinero. Y parece ser que Rubén y Gad, según la lectura que estamos desarrollando, pues tenían un amor muy particular, no por el ganado, un interés muy particular por el dinero. Quiero repetirlo, observen, en el verso 30, capítulo 32, en el verso 1 nos habla de ganado. Posteriormente, en el verso 4 nos habla de ganado en 2 ocasiones y en el verso 5 nuevamente nos habla de ganado. ¿Y por qué? Es interesante notar en esta lectura que en el verso 5 hay una situación muy preocupante, extremadamente importante. ¿Referente a qué? Dice ello, no nos permitas, no hagas que pasemos al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Nosotros hemos visto que estas tierras, estas llanuras del Jordán, estas tierras que hemos conquistado porque el Padre Eterno nos las entregó. Observen cómo ellos ahora, aquí muy espiritualmente, hablan diciendo nuestro Padre. Verso 4, que dice, la tierra que Yahweh hirió delante de la congregación. Esa fue la tierra que el Padre nos entregó su botín de guerra, nos entregó este ganado, nos entregó tanta riqueza, y podemos observar que en todas estas ciudades mencionadas en el verso 3, vemos cómo son unas tierras donde hay rica agua, abundancia de agua y por demás excelentes pastos. Estas son unas tierras maravillosas. ¿Para qué? Para que podamos cuidar y acrecentar nuestros ganados, es decir, nuestra riqueza. Aquí en esta porción vemos a Rubén y a Gad y a Rubén en una situación en la que ellos al parecer lo encontraron, perdóname que utilice esta expresión muy típica latinoamericana, encontraron el sueño americano, para no decir la pesadilla, el sueño americano, es decir, ahora tienen gran riqueza en ganado, están ubicados a la orilla del Jordán, a la zona este, en una región donde los pastos y el agua son extraordinarios. Por lo tanto, ellos vieron como su capital, atención, su capital, hablando financieramente, se podría evidentemente acrecentar de una manera extraordinaria. Entonces, ellos hablan con Eliezer, el sacerdote, hablan con Moisés y por supuesto con los príncipes y les dicen, pues hemos visto que esta tierra es maravillosa, por lo tanto no nos hagas pasar el Jordán. Seguimos en nuestra lectura, verso 6. Y respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Observen las posiciones. A los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. ¿Por qué es importante esto? Porque evidentemente sabemos que Rubén es el primogénito, aunque haya perdido su primogenitura. Pero es importante tener presente que en esa condición de primogénito él tenía ese lugar de privilegio. Repito, aunque no tenía la primogenitura propiamente, no podemos desconocer que era el primogénito, número 1. Y número 2, vemos que aquí Moisés le habla a Gad y a Rubén. Parece ser que entonces Gad es como el más impulsivo, el más determinado, el que considera que realmente ahora ellos han alcanzado la capacidad, la opulencia, la suficiencia para mantenerse en estas tierras. Responde entonces Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Vamos a pasar al otro lado del Jordán. Vamos a conquistar lo que ya Dios nos ha prometido. De tal manera que ustedes han decidido por voluntad suya permanecer de este lado del Jordán y tomar posesión de estas tierras. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Aquí hay algo muy interesante en el verso 7, vamos a leerlo nuevamente y usted sé que inmediatamente va a hacer referencia, va a encontrar por qué Moisés les dice esto. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Yahweh les ha dado? Usted recordará la historia cuando Moshe envió a aquellos 12 espías. ¿Recuerdan? Cuando visitaron la tierra prometida y regresaron de aquella tarea, de aquella exploración, de aquella misión,
recordaremos cómo 10 de los hombres regresaron con una actitud adversa, es decir, aunque decían la verdad en esa tierra, sí, evidentemente, como el Señor así lo dijo, como Hashem así lo anunció, es una tierra donde fluye leche y miel, sí, eso es verdad, lo pudimos ver con nuestros ojos, pero también vimos allí gigantes, también vimos que son ciudades fortificadas, también vimos que estos hombres nos pueden aplastar como a langostas. Entonces, esta actitud adversa estaba provocando que el pueblo de Israel que se desanimara de ir a la tierra que ya el Padre Eterno les ha prometido. ¿A excepción de quién? Muy bien, Josué y Caleb. Mucha atención con Josué, no lo podemos perder de vista ni por un segundo. A excepción de Yeshua, Josué y Caleb, ellos dicen sí podemos, porque nosotros somos más, porque el Padre Eterno está con nosotros. Ahora, aquí Moisés les reclama nuevamente a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ustedes están en la misma posición del momento en que envía a estos espías. Están diciendo, están provocando el desánimo del pueblo, están provocando que Israel no pase adelante a conquistar lo que Dios ya nos ha prometido. Verso 8. Así dice Moisés, así hicieron vuestros padres, recuérdenlo, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, la explorasen. Subieron hasta el torrente de Escol, recuerden la palabra Escol, muy importante. ¿Qué significa? Racimo. ¿Racimo de qué? Racimo de uvas, de la vid. Y muy importante, lo vimos en la enseñanza, cuando ellos regresaron con ese racimo de uvas, la vid, que concluimos: yo soy la vid verdadera, Yeshua. Aquí está la tipología del Padre. Y subieron hasta la torrente de Escol, de Racimo, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Yahweh les había dado. Esto significa Gad, esto significa Rubén, hijos de Gad, hijos de Rubén, que ahora ustedes están haciendo lo mismo que sus padres hicieron con el pueblo de Israel, desanimándolos. Verso 10. Y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Recuerden que cuando esto sucedió, cuando vino ese reporte de la tierra prometida con esa ambigüedad, con esa contrariedad, entonces la determinación del Padre, la determinación de Hashem, ¿cuál fue? 40 años pasarán en el desierto, y por supuesto todos aquellos que sean mayores de 20 años morirán en el desierto. Ustedes no pasarán a la tierra prometida. Han transcurrido los 40 años. Ahora, ¿ustedes van a hacer exactamente lo que sus padres hicieron? O sea, ahora lo que ustedes pretenden es nuevamente retrasar el camino a la tierra prometida otros 40 años más. Es lo que nos está diciendo el texto, es lo que Moisés le está hablando particularmente a estas dos tribus, a estos hijos de Gad y de Rubén. Muy bien, seguimos entonces, verso 12. Excepto Caleb, hijo de Jefoné y Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, fueron perfectos en pos de Yahweh. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores. Es decir, su ADN, su generación todavía está con ustedes. Toda esa adversidad y esa contrariedad y esa arrogancia y ese ego y esa desobediencia y esa presunción de sus padres después de 40 años no han aprendido la lección. Ahora ustedes están en la misma situación, prole de hombres pecadores. ¡Wow! Pero qué exhortación la de Moisés, para añadir aún a la ira de Yahweh contra Israel. Si os volviereis en pos de él, en pos de Yahweh, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo el pueblo. Entonces, ellos vieron a Moshe
ellos vinieron a Moshe y dijeron, atención al verso 16, muy interesante en la lectura porque aquí vamos a concluir el tema central de nuestro tema hoy aquí en Estudio Bíblico Devocional. Vinieron entonces a Moisés y dijeron, edificaremos majadas. Las majadas aquí representan granjas, corrales, cercas, fincas. Edificaremos majadas para nuestro ganado, observen, para nuestro ganado, y ciudades para nuestros hijos. ¿Qué observa usted en esta redacción? Muy bien, usted está leyendo atentamente el texto, comprensión de lectura. En la comprensión de lectura vemos que para Gad y para Rubén, hijos, les es más importante preparar granjas, fincas, cercas para los ganados primero que para la familia. Observen, prepararemos majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros hijos. O sea, primero el ganado, segundo los hijos. Observen, primero el dinero, primero lo material y segundo la familia. Por eso quise tomar el capítulo 32 primero en el tema de hoy. ¿Por qué? Porque cualquier parecido con nuestra realidad hoy es pura o mera casualidad. Hoy vemos a tantos hombres y mujeres preocupados, ocupados, trabajando overtime, part-time, full-time, tantas horas, un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, tan ocupados de lo material del ganado y tan lejos y distantes de la responsabilidad y el cuidado de la familia. Y aquí típicamente lo estamos viendo. Para estos hombres es más importante cuidar su dinero, su ganado y después los hijos, la familia. Vemos el verso 17. Y nosotros nos armaremos. Pero atención que aquí hay algo muy interesante. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel. Observen. Moisés los exhorta y les dice, o sea que ustedes vienen a hacer lo mismo que hicieron sus padres, están desanimando al pueblo a entrar a la tierra prometida. ¿Acaso es que ustedes no van a ir a la guerra? ¿Qué se creen? Pero sin embargo estos hombres contestan con una respuesta muy importante. Observen, no, un momento. Moisés, nosotros iremos, nosotros nos armaremos e iremos con diligencia, iremos convencidos, decididos, absolutamente entregados a conquistar la tierra. Iremos, y además dice, iremos delante de ellos. Es decir, que aquí los hijos de Gad y los hijos de Rubén nos están mostrando evidentemente que eran hombres valientes, que eran hombres de acción, dígalo conmigo, hombres de acción, en un término más moderno, hombres de valor. Porque dijeron, claro que sí, Moisés, nosotros iremos. Nosotros nos armaremos. Es más, iremos delante de todo el pueblo de Israel. Nosotros enfrentaremos a nuestros enemigos. Hasta que los metamos en su lugar, veamos, con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Muy interesante. Verso 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Observen en la lectura cómo Gad y Rubén tienen la certeza, tienen la seguridad, tienen el ego, tienen la autosuficiencia, la autocapacidad de creer que evidentemente ellos van a pasar a Israel, van a conquistar, van a ganar la batalla y van a tomar posesión del territorio. Hasta ahí ellos lo tienen claro. Hasta que cada uno de los hijos de Israel tenga posesión de la tierra prometida, no regresaremos, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán. Un momento. Gad y Rubén están negando el deseo, la palabra del Padre Eterno de entregarle la propiedad, la heredad de la tierra prometida a todo Israel. Aquí vemos con claridad en el verso 19, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Concluyamos esta historia porque es bien interesante.
Los hijos de Gad y los hijos de Rubén se sintieron tan autosuficientemente enriquecidos con tanta cantidad de ganado que protegían tanto su ganado que dejaron en segundo lugar a sus hijos. Recuérdenlo. Número 1. Número 2. Importante, decidieron ir al frente de batalla, armados, con valor. Prometieron que hasta que no vencieran a sus enemigos en la tierra prometida, no regresarían. Pero no les interesaba heredar en Israel, porque ellos consideraban que las tierras, que las llanuras del Jordán, las que ya habían conquistado, que Dios les había entregado, eran las mejores tierras que ellos podían tener. Ellos ya habían hecho números, ellos ya habían hecho un análisis de las tierras y sabían que evidentemente eran tierras ricas para el pastoreo de sus ganados. Así es que ya no les interesaba lo que hubiese allí en Israel. Pero observen que del capítulo 16 al capítulo 19, por ninguna parte estos hombres, Gad y Rubén, mencionan: haremos lo que Dios diga, conforme a la voluntad del Padre, como Dios ha dicho, en ninguna manera. Esto nos muestra tal cual que estos hombres estaban actuando bajo su propia determinación y bajo su propia capacidad. Se creían tan suficientemente ya listos que no necesitaban del Padre eterno. Muy importante. Verso 20. Entonces le respondió Moisés. Observen la respuesta, la sabiduría y la capacidad, el contenido de lo que Moisés ahora les dice. Entonces le respondió Moisés diciendo: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Yahweh, luego volveréis y seréis libres de culpa con Yahweh y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Yahweh. Observen la exhortación y la respuesta de Moshe. Muy bien, ¿ustedes anhelan esta tierra? Perfecto, se las entregaremos en posesión. Pero van a la guerra. Entregaremos la heredad tal cual Yahweh le ha ordenado. Si ustedes van a la guerra y cumplen como Yahweh lo ordenó, entonces de acuerdo a lo que Yahweh entregó, heredaremos la tierra. Y vemos cómo Moisés de su boca, ¿qué pronuncia? Hablamos ayer de la boca y la promesa. ¿Qué pronuncia? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Conforme a lo que el Padre dijo, conforme a lo que el Padre estableció, conforme a lo que el Padre determinó, conforme a lo que el Padre ha indicado, así haremos. Si así lo hacen y logramos vencer, entonces ustedes regresarán y evidentemente esta tierra será para ustedes. Verso 23. Mas si así no lo hicieres, por favor, lea el verso 23, porque siempre hay una condición. Esto es como en el derecho. Hay una expresión muy interesante en el caso de las herencias. Cuando una persona recibe una herencia, hay herencias que son herencias condicionadas. Vemos un ejemplo aquí. ¿Cuál es la herencia condicionada? Una familia, un padre hereda a sus hijos y les dice: les he dejado las casas, los autos, las cuentas bancarias. Podrán acceder a esa herencia si y solo si cumplen con los siguientes requisitos. Aquí vemos el ejemplo. Ahora, si ustedes no lo hacen así, mas si así no lo hicieren, he aquí, habréis pecado ante Yahweh, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, les estoy dando dos opciones. Si lo cumplen y lo hacen, recibirán la tierra. Pero si no lo cumplen tal cual Yahweh lo ordenó, entonces su pecado alcanzará, ¿qué? La ira del Padre. 24. Dice entonces Moisés, aquí habla Moisés, ¿a quién? A estos hombres, a estos hijos de Gad y de Rubén, y les dice: edificad ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas. Observen lo que Moisés les dice, la sabiduría del Padre. Les dice: edifiquen casas para sus familias y corrales para su ganado. Primero la familia, segundo lo material. ¿Qué dijeron ellos anteriormente?
Construiremos corrales para nuestro ganado y casas para nuestros hijos. Moisés les dice, no es el orden de Dios. Primero la familia, primero edifiquen casa a sus hijos y luego corrales a su ganado. Muy interesante, ¿verdad? Para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado por vuestra boca, y cumplan lo que están diciendo con vuestra boca. Lo vimos en el día de ayer. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe diciendo, tus siervos harán, observen aquí, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Aquí esta expresión, mi Señor, ¿a quién se refiere? ¿A Yahweh? No. Aquí mi Señor se refiere originalmente a Moshe. Haremos como tú, Moisés, ordenas, tal cual así lo haremos. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galat. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Yahweh. Aprendieron la lección. Ya no es que nosotros vamos en nuestra propia fuerza. Ya es que nosotros no somos autosuficientes y capaces. Aquí ahora ellos reconocen que van a pasar a la tierra prometida. Van a ir armados, van a ir a la guerra, pero van a ir delante de Yahweh a la guerra de la manera que mi Señor dice. Aquí mi Señor Moshe. De la manera que tú, Moisés, hablas, de esa manera lo haré. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eliezer y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra, delante de Yahweh, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galat en posesión. Mas si no lo hacen, si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión de entre vosotros en la tierra de Canaán. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! O sea, Moisés les dice, si ganan la guerra, entrégales esta tierra en posesión. Pero si no pasan y no lo hacen, igual heredarán en Israel, porque ese es el plan original de Dios. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos, ¿cómo contestan ahora? Haremos lo que Yahweh ha dicho a tus siervos. Aprendieron la lección y aprendieron la exhortación de Moisés. Nosotros pasaremos armados delante de Yahweh a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, a la media tribu de Manashe, hijo de José, el reino de Sehón, y el rey amorreo, y el rey de Og, y el rey de Basán, la tierra de sus ciudades y sus territorios, las ciudades más del país alrededor. Se nos va el tiempo. Cerremos con esto. Ya Moshe decide entonces a las dos tribus, ¿cuáles? Rubén y Gad, les añade media tribu de Manasé. ¿Quién es Manasé? Manasés, ¿quién es? Hijo de José. Recordemos que José murió amando profundamente a Israel al punto que él pidió que sus huesos fuesen llevados a Israel. ¿Quién trae los huesos de José de Egipto hacia Israel? Moshe, obviamente. Y aquí vemos a quién, a Manasés, uno de sus hijos, que tenía en su corazón el amor de su padre, el amor por Israel. Y vemos cómo Moisés deja media tribu de Manasés que acompañen a quién, a Gad y a Rubén. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Para que la fe, el emuná, el amor, la pasión de Manasés por Israel contagiara también a las tribus de Gad y a las tribus de Rubén. Esto es interesante y se los voy a dejar por tarea. ¿Qué pasó 400 años después? Antes de esa historia, cuando van a la batalla, vencen, ningún hombre de Israel muere en esa batalla, conquistan la tierra, y cuando vienen de regreso, entra un profundo temor en Gad y entra un profundo temor en Rubén, porque ahora ellos dicen, wow, las tribus, nuestros hermanos se establecieron todos en Israel. ¿Qué pasará con nosotros si quedamos al otro lado del Jordán? Vamos a quedar desprotegidos, vamos a quedar en la intemperie. Así es que decían, antes de entrar, al momento de entrar de regreso hacia esas tierras, levantar un altar.
aquí tenemos 2 tribus y media, recuerden, Gad, Rubén y media tribu de Manasés, y aquí tenemos 9 tribus y media. Entonces, cuando estas 9 tribus y media encuentran que Rubén y Gad han levantado un altar, están diciendo, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo es que ustedes levantan un altar? Este no es un lugar para tener el corbano, este no es un lugar para tener ofrenda. Y ellos entonces explican, no lo estamos haciendo por eso, lo estamos haciendo para que tengamos identidad y todos reconozcamos que servimos y amamos a un mismo Dios. 400 años después de esta historia, en el tiempo de la expansión, en el tiempo de la dispersión, veremos cómo precisamente la tribu de Rubén y la tribu de Gad fueron las 2 primeras tribus que salieron y se asimilaron, perdiendo el principio del propósito de Dios. Mis amados, el tiempo se nos ha pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero, aunque quedamos un tanto en la mitad, sigan la lectura, investiguen, profundicen el tema, porque apasionante es lo que estamos viendo al cierre del libro de Números. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video. Gracias por sus mensajes. Shalom para todos. Bendiciones. Buen día.